Muy bien, vamos a hablar hoy acerca de un tema, ¿verdad? Que como que batallamos a veces para entender este tema, para aceptarlo en nuestra vida cristiana, porque muchas veces pensamos que la vida cristiana es todo dulce, todo amable, muchas bendiciones, mucha paz. Pero ¿saben que en la vida cristiana se presentan luchas también? Incluso, ¿saben ustedes que en la vida cristiana muchas veces se padece inmerecidamente, injustamente en la vida cristiana? La gente se burlará de nosotros. El asunto es que Cristo fue insultado. Cristo, desde que nació, Herodes lo quería ¿qué? Matar. Es un insulto ni siquiera que naciera. Cuando enseñaba que no podían servir a dos señores, se burlaban de él los fariseos, porque amaban el dinero. Fue insultado también por los fariseos cuando le dijeron: expulsa a los demonios por medio de Belcebú. Le dijeron: todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo por el mismo Satanás. Ese era un insulto tan grande a Jesucristo que él tuvo que decirles: toda ofensa, todo pecado podrá ser perdonado, pero la ofensa contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Nunca. Porque lo que hacía Jesucristo era por medio del Espíritu de Dios. Y ellos blasfemaban diciendo: es por Satanás. Un insulto tremendo. Es el único pecado que dice la Biblia que no puede ser perdonado. Un insulto tan grande. Jesucristo creció en Nazaret, y cuando fue a visitarlos en su ministerio, se burlaron de él, no creían en él, y por eso él no pudo hacer muchos milagros ahí en Nazaret. Cuando lo apresaron a Jesucristo para llevarlo a la cruz, le pusieron una corona de espinas y le decían: salve, rey de los judíos. Un insulto, una burla. Aún más, estando en la cruz, fue insultado, y dijeron: él confía en Dios, que Dios lo salve, que Dios lo libre ahora. Si de veras lo quiere, ¿acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Y fue insultado. Incluso los bandidos lo insultaban. Uno de los ladrones que estaba a un lado de Jesús lo insultaba y lo insultaba y lo insultaba. Y así murió, siendo insultado. Pero el apóstol Pedro nos hace un llamado a nosotros, los cristianos, y nos dice: así como Cristo sufrió, también ustedes ármense de este pensamiento, que van a sufrir, que van a sufrir. Y el asunto aquí de que Pedro nos está diciendo que nos mentalicemos a que también vamos a sufrir como cristianos, lo está diciendo en dos sentidos. El primer sentido lo está diciendo para que nos identifiquemos con Cristo. Soy cristiano. Cristo sufrió, yo soy cristiano, voy a sufrir. Es una identidad. Tenemos que tener esa identidad en nuestra mente. Tenemos que armarnos de ese pensamiento. Porque Jesucristo explica en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, está diciendo: si el mundo me aborreció a mí, a ustedes también ¿qué? Los va a aborrecer. La segunda razón por la que está diciendo Pedro, aparte de identificarnos con Cristo, es para que aborrezcamos el pecado. Aborrecer el pecado es una de las cosas más importantes que tiene que hacer el cristiano. Amar el bien,
y aborrecer lo malo. Amen lo bueno, aborrezcan lo malo. No al que hace lo malo. No está diciendo aborrezcan al pecador, está diciendo aborrezcan el pecado. Porque Dios nos ama a todos y este es el tiempo de la salvación. Es el tiempo en que la gente se puede arrepentir, en la que podemos arrepentirnos. Ya cuando venga Jesucristo ya no hay tiempo. Pero nosotros tenemos que armarnos de ese pensamiento también de que tenemos que aborrecer el pecado. ¿Qué significa eso? Pues que el que sufre en su cuerpo puede romper toda relación con el pecado. El que sufre en el cuerpo puede romper toda relación con el pecado. No quiere decir que sufrir es nuestra salvación, pero sí que el terminar con el pecado implica sufrimiento. El terminar con el pecado, el romper con el pecado, implica sufrimiento. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pedro. Pedro hace un llamado. El llamado que está haciendo Pedro aquí es un parteaguas en tu vida. Que el tiempo de vida que te quede lo vivas para Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Ese es el reto que está lanzando el apóstol Pedro. Que el tiempo de vida que te quede no vivas para satisfacer las pasiones humanas, sino para que hagas la voluntad de Dios. Este es el reto que está lanzando Pedro. Ya basta el tiempo que estuviste agradando a los incrédulos. Ya basta el tiempo en que estuviste haciendo cosas que no son la voluntad de Dios. Ya haz un alto en eso. Rompe con eso, haz un parteaguas en tu vida y empieza a vivir 100% haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo lo vas a lograr? Con el poder del Espíritu Santo en tu vida. Porque en el Espíritu hay poder. Nos llena de poder. El Espíritu es la convicción que tenemos, que nos da Dios, que sí podemos vivir agradando a Dios, que sí podemos hacer un parteaguas en la vida, que sí podemos decir, si Cristo sufrió, yo también estoy dispuesto a sufrir. Si Cristo fue insultado, yo también estoy dispuesto a que me insulten. Si Cristo fue rechazado, yo estoy dispuesto a ser rechazado. Si hubo gente que rechazó a Cristo por lo que decía, yo también estoy dispuesto a ser rechazado por la gente. El Evangelio de Juan también habla de que había gente que creía en Jesucristo. Había mucha gente que creía en Jesucristo. Decían, mira lo que hace, los milagros. Mira lo que hace la palabra de verdad. Pero no vamos a decir abiertamente que creemos en Él porque tenemos temor de que ser rechazados por la gente. Había gente que creía en Jesucristo, pero no lo expresaba abiertamente. Preferían la gloria de los hombres, y esto es tremendo, que la gloria de Dios. Muchas veces nosotros vamos a tener que perder amistades por causa del nombre de Cristo. Muchas veces por iniciativa nuestra y muchas veces por iniciativa de los demás. Y cuando pierdes una amistad por rechazo, eso es sufrimiento. Tener amigos que hacen clic con nosotros, pero que nos quieren llevar a hacer lo malo, o que se burlan de nosotros, eso duele. Y duele fuerte. Pero si Cristo sufrió, yo también estoy dispuesto a sufrir por el nombre de Cristo. Cuando un cristiano adopta las costumbres del mundo, absorbe el espíritu del mundo. Cuando un cristiano absorbe las costumbres del mundo, absorbe el espíritu del mundo. Cuando un cristiano repudia las costumbres del pecado, pues debe estar dispuesto a recibir la oposición del mundo. El mundo se va a oponer a ti. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no ¿qué? Pero no somos del mundo.
El grado de incomprensión. Alguien dijo esta frase. El grado de incomprensión e incluso maltrato por el mundo a menudo indica la efectividad de tu dedicación a Dios y de tu testimonio. O sea, el grado en que el mundo te insulta y te rechaza muestra el grado de efectividad de tu identidad con Cristo y de tu testimonio ante la gente. Sí, porque si tú pasas desapercibido entre la gente, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, y nunca saben que eres cristiano, entonces ¿qué? ¿Cuándo te van a insultar? Nunca, porque este es de los míos. Por eso hay cristianos de la secreta, ¿verdad? Que traen su abrigo, su gorrito y caminan así. Que no sepan que soy cristiano, porque en tu subconsciente estás consciente de que si saben que eres cristiano, se van a burlar de ti, o te van a rechazar, o vas a perder contratos, o vas a perder fans. Por eso dice la palabra: no te avergüences de ser cristiana. No te avergüences de ser cristiano. Que el mundo sepa que Cristo me redimió. Que el mundo sepa que no soy de este mundo. Que el mundo sepa que voy a la gloria por la eternidad. Que el mundo sepa que Cristo murió por mí. Que el mundo sepa que soy escogido. Que el mundo sepa que soy cristiano y que no tengo temor, no tengo vergüenza. No me preocupa que el mundo me ofenda. Si a Cristo lo crucificaron, nos amó tanto que dio su vida por nosotros. ¿No amamos a Cristo por eso? Porque Él nos amó primero. Entonces, seamos solidarios con Jesucristo. Debemos valorar cómo Él te sacó de la oscuridad y te sacó de las consecuencias de la oscuridad. Y además te está dando vida eterna. Y es que valorarlo como un tesoro. Y es que decir, este tesoro vale más que los insultos. Mucho más. Jesucristo se humilló hasta lo más bajo para ir a la muerte, y muerte de cruz, de vergüenza. Por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Él es el Señor. Él se humilló, Él fue insultado. ¿Y sabes qué? Que tú y yo, al ser insultados, al sufrir por causa del nombre de Cristo, también vamos a ser exaltados. Imagínate, tu cuerpo es transformado. Esto corruptible se vestirá de incorrupción y lo mortal se vestirá de inmortalidad, y estaremos con el Señor por siempre, por toda la eternidad, con el Señor, alabándolo y glorificándolo. Tenemos que valorar la salvación. Tenemos que valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Jesucristo, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Hebreos 5:8 es un versículo que nos causa así como un poquito de confusión. Es decir, ¿cómo Jesucristo, por lo que sufrió, aprendió obediencia? Sí, así dice Hebreos 5:8. O sea que el sufrimiento te ayuda a obedecer.
te enseña a obedecer, te hace crecer. Y Hebreos 2:18 dice: por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Fíjate, Jesucristo sufrió toda tentación. Y esto es algo que tú tienes que batallar para meterlo a tu cabeza. O sea, ¿tú has sido tentado? ¿Sí has sido tentado? Esas tentaciones que tú has tenido, las tuvo Jesucristo. Piénsalo. Él estuvo todas. Como humano, Él tuvo todas las tentaciones que tú has tenido. ¿Pero qué crees? Pero sin pecado. Venció al pecado. Venció a la muerte. Y fue a morir por ti y por mí, que somos pecadores, para que alcancemos la gloria en Él. Por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Tú tienes que sufrir. Cuando tengas una tentación, sufre. Y tú di: Cristo fue tentado en esto, pero Él venció. Y yo voy a vencer por el poder del Espíritu de Dios en mí. Y rechaza todo pecado, rechaza todo pecado, rechaza todo pecado. Rompe toda relación con el pecado. Rompe, porque el que sufre es el que rompe la relación con el pecado. El que no sufre es el que se justifica, que se justifica, que se justifica, que se justifica. Entonces, ¿cuándo va a romper? Cuando no se justifique y cuando diga: no, Cristo sufrió y yo también voy a sufrir. Y el que sufre es el que rompe toda relación con el pecado. No se extrañen, dice Pedro, no se extrañen de las pruebas de fuego que tengan que pasar. Si estás sufriendo, no te extrañes de las pruebas de fuego. Sean sobrios y de pensamiento sólido, bien identificados con Cristo. Sean serios y vigilantes. Sean serios y disciplinados. Deben tener autocontrol y estar alerta. Mantengan su mente en calma y en sobriedad. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos por causa de Cristo. No nos alegramos por el sufrimiento en sí, pero sí en que representamos a Cristo. En eso sí nos alegramos. Ahora bien, hay que entender que el sufrimiento se da en dos vertientes. Uno, el sufrimiento viene por blasfemia, o el sufrimiento viene por gloria a Dios. El sufrimiento por blasfemia es cuando, siendo cristiano, alguien es homicida o ladrón o entrometido. Fíjate lo que dice Pedro. Dice que tu sufrimiento no sea porque te lo mereces. Pero el que sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar con valor el nombre de Cristo. Basta ya el tiempo pasado. Ahora viene un tiempo nuevo de una vida verdadera en Cristo. ¿Cuántos de nosotros queremos una vida verdadera en Cristo? Levanten su mano, que digan: sí, yo sí estoy dispuesto a sufrir. Sí estoy dispuesto a que me insulten. Sí estoy dispuesto. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes.